Bienvenido pensador, el reto de hoy consiste en sintetizar toda la historia de la filosofía griega, un periodo histórico de más o menos 1000 años, que comprende la filosofía griega, oriental y romana, en menos de 15 minutos. Y como lo que necesitamos es tiempo, entonces comencemos. Corre intro. Voy a presentarte los eventos más importantes de este periodo en orden cronológico. Obviamente, por ser un resumen tan corto, seguro que se quedarán algunas cosas por decir, pero procuraré mencionar lo fundamental. Antes de eso, hablemos de algunas generalidades de la filosofía antigua. Desde el principio de la historia, las personas se han planteado preguntas sobre el mundo y el lugar que ocupan en él. Para las primeras sociedades, la respuesta a la mayoría de estas preguntas se hallaba en la mitología, pues se consideraba que la conducta de los dioses explicaba todo el funcionamiento del universo. Sin embargo, hubo personas que encontraron insuficientes las explicaciones de índole mítico y empezaron a buscar respuestas basadas en la razón. Este cambio marcó el nacimiento de la filosofía. El primero de los grandes pensadores que conocemos fue Tales, originario de Mileto, un asentamiento griego en la Turquía actual. Tales utilizó la razón para preguntarse sobre la naturaleza del universo y animó a otros a que hicieran lo mismo. El legado que Tales dejó no solo fueron sus respuestas, sino todo el proceso de pensamiento racional junto a la idea de qué tipo de explicaciones se podían considerar satisfactorias. Por este motivo se considera que Tales de Mileto fue el primer filósofo. De esta manera, la preocupación principal de los primeros filósofos giraba en torno a la pregunta básica formulada por Tales: ¿de qué está hecho el mundo? Por eso decimos que la filosofía antigua es eminentemente cosmocéntrica. Sus respuestas sentaron los cimientos del pensamiento científico y forjaron una relación entre ciencia y filosofía que aún sigue vigente. Más adelante, la obra de Pitágoras marcó un punto de inflexión, pues intentó explicar el mundo en términos matemáticos. Él y sus seguidores descubrieron la estructura del cosmos valiéndose de números, de proporciones, de la geometría. Aunque algunas de esas relaciones matemáticas poseían un significado místico para Pitágoras y sus seguidores, su explicación numérica del cosmos ejerció una profunda influencia sobre el inicio del pensamiento científico. A medida que las ciudades-estado griegas crecían, la filosofía se fue extendiendo por el mundo griego hacia Atenas, que rápidamente se convirtió en la capital cultural de Grecia. Allí la filosofía amplió su alcance para incluir preguntas nuevas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que sabemos? Y ¿cómo deberíamos vivir? Y fue un ateniense, Sócrates, quien dio paso al breve pero enormemente influyente periodo de la filosofía griega clásica. Sus ideas fueron tan importantes que determinaron el curso de la filosofía hasta tal punto que a los filósofos que le precedieron se les conoce como presocráticos. Platón fue alumno suyo y fundó una escuela en Atenas, a la que llamó Academia, de donde procede el término académico. Allí enseñó y desarrolló las ideas de su maestro y las transmitió a alumnos como Aristóteles, que fue alumno y luego profesor allí durante 20 años. Las distintas ideas y métodos de estos tres grandes pensadores, Sócrates, Platón y Aristóteles, constituyen la base de la filosofía occidental tal y como la conocemos ahora, y sus diferencias de opinión han dividido también a los filósofos a lo largo de toda la historia. El periodo clásico griego finalizó con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. Las ciudades-estado que con este gran líder fueron aliadas volvieron a ser rivales, y tras la muerte de Aristóteles en el año 322 a.C., la filosofía también se dividió en escuelas de pensamiento muy distintas entre sí. Durante los 2 siglos siguientes, la cultura griega se fue desvaneciendo a medida que el Imperio Romano crecía. Los romanos no tenían tiempo para filosofar a la manera griega, pero las ideas griegas persistieron y volvieron a aparecer con más fuerza más adelante, durante la Edad Media, con el auge de la cristiandad y del Islam. Pero también en Asia varios pensadores cuestionaron el saber convencional. La inestabilidad política en China entre los años 771 a.C. y 481 a.C. hizo surgir una serie de filosofías a las que no les interesaba tanto la naturaleza del universo, sino el mejor modo de organizar una sociedad justa y cómo ofrecer directrices morales a sus ciudadanos. Es por eso que su reflexión se centraba en el establecer en qué consiste vivir una vida buena. En este periodo florecieron escuelas de pensamiento entre las que el confucianismo y el taoísmo fueron las más importantes, ya que ambas dominaron la filosofía china e incluso hasta el siglo XX. Ahora sí, iniciemos con los eventos más importantes de este interesante periodo de la historia de la filosofía. 624 a.C. Nace Tales de Mileto, el primer filósofo griego conocido. Afirmó que el universo tenía un origen, un principio constitutivo de todo, llamado Arjé.
y que según él era el agua. 610 a.C. nace Anaximandro, discípulo de Tales, que defendía que el arjé era una sustancia llamada loapeirón, que significa lo indefinido, lo ilimitado o infinito. 585 a.C. nace Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, que defendía que el arjé era el aire, que a través de la rarefacción y la condensación da origen a todo lo existente. En este mismo año, 585 a.C., ocurrió un eclipse solar predicho ya por Tales. 569 a.C. nace Pitágoras, quien combinó la filosofía con las matemáticas. Afirmaba que el universo estaba compuesto de números porque todo se podía explicar con las matemáticas. Creía en conceptos místicos también como la reencarnación y la transmigración de las almas. 551 a.C. nace Confucio, más conocido como Confucio, cuya filosofía se centra en el respeto y la tradición. 540 a.C. nace Heráclito de Éfeso, quien defendía que todo lo que existe se forma por la lucha entre contrarios. Según Heráclito, los sentidos nos engañan porque nos muestran una realidad estable cuando en realidad no lo es. Por este motivo, el fuego, de manera simbólica y representativa del cambio y del devenir, por ser el elemento más inestable, es su arjé. 515 a.C. nace Parménides de Elea, principal rival de Heráclito. Defendía que lo que tienen en común todas las cosas es que son. Por esto el universo es inmutable, porque si no lo fuese, las cosas se convertirían en no ser, lo cual no tiene ningún sentido. A partir de esto, él enseña que el movimiento y el cambio realmente no existen. 508 a.C., Atenas, la poderosa ciudad-estado griega, adopta una constitución democrática. 500 a.C., nace Anaxágoras, un filósofo pluralista, es decir, que creía en varios arjés. Defendía que existían tantos arjés como seres existen, a los que llamó homeomerías o semillas. Estos elementos son organizados por el nous, que es una inteligencia ordenadora que imprime movimiento a todas las cosas. 495 a.C. nace Empédocles, también un filósofo pluralista, cuyo arjé era múltiple, eran el agua, la tierra, el aire y el fuego, y decía que todas las cosas que existen están formadas por estos elementos en distintas proporciones. 481 a.C. nace Protágoras de Abdera, un sofista que defendía el relativismo, como indica con su frase «El hombre es la medida de todas las cosas», y que da a entender que cada persona tiene una percepción de la realidad y por lo tanto el conocimiento no es fiable. 480 a.C. muere Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, fundador de la religión y de la filosofía del budismo. 469 a.C. nace Sócrates, cuyos métodos de interrogación son la base de gran parte de la filosofía occidental. Considerado el padre de la ética, el objetivo de Sócrates era el de buscar la verdad y la felicidad mediante la sabiduría. Pensaba que el alma es la fuente del conocimiento y es padre también del intelectualismo ético, pues afirmaba que nadie hace el mal a sabiendas, ya que hacer algo malo es hacerse daño a uno mismo. Por lo tanto, el hombre malo realmente es un hombre ignorante. 460 a.C. nace Demócrito, quien junto a su maestro Leucipo defiende la existencia de algo llamado átomo, que es indestructible e inmutable. Todo estaría formado por átomos y las cosas se diferenciarían por cómo están organizados y por la cantidad de ellos. Alrededor de estos átomos estaría el vacío, es decir, el no ser por el cual se moverían. 445 a.C. nace Antístenes, fundador de la escuela cínica. El objetivo de la filosofía cínica es alcanzar la felicidad mediante la sabiduría y la ascesis, es decir, la renuncia al disfrute de los placeres y las pasiones para alcanzar la autosuficiencia. 427 a.C. nace Aristócles de Atenas, más conocido como Platón, principal discípulo de Sócrates que intentó crear un estado perfecto. Para ello tocó todos los temas de la filosofía y los explicó de tal manera que, si se cumplía lo que él decía, podría ser posible el estado ideal. Platón escribió sus obras mayoritariamente en forma de diálogo y usando figuras literarias como mitos y alegorías sobre los más diversos temas, tales como filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, nociología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje, filosofía de la educación, etc. Y a diferencia de sus contemporáneos, se cree que todo su trabajo ha sobrevivido intacto. Gracias a Platón conocemos la filosofía de Sócrates, ya que Sócrates no escribía sus trabajos, entonces Platón en sus diálogos habla por él. Fue maestro de Aristóteles y fundó en el 385 en Atenas su influyente academia.
384 a.C. nace Aristóteles de Estagira, considerado por muchos como el filósofo más influyente y relevante de la historia de la filosofía. Experto en muchas áreas del conocimiento, se considera junto a su maestro Platón el padre de la filosofía occidental, pues sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles transformó todas las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto, y en este campo es el padre de la teoría evolutiva. Contrario a su maestro Platón, que era idealista, Aristóteles desarrolló una filosofía empírica en donde la experiencia es la fuente del conocimiento. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia, llevándolo a ser considerado también el padre de la metafísica. Influyó en el pensamiento islámico durante la Edad Media, así como en la escolástica cristiana. Su ética, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés con el advenimiento moderno de la ética de las virtudes. Fue maestro de Alejandro Magno y en el 335 a.C. abrió su propia escuela en Atenas llamada el Liceo. 360 a.C. nace Pirrón de Elis, primer filósofo escéptico que afirmaba que era imposible hallar la verdad de las cosas, es decir, conseguir un conocimiento fiable. 341 a.C. nace Epicuro de Samos. Fue un filósofo fundador del epicureísmo, una escuela filosófica que enseñaba que la felicidad consiste en buscar el placer y evitar el dolor, siempre de manera racional para evitar los excesos. 336 a.C. nace Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, una escuela que defendía, al igual que los epicúreos, que la última finalidad del ser humano era alcanzar la felicidad. Pero para alcanzarla hay que vivir conforme a la naturaleza y a la razón, y dominando las pasiones, sin ser esclavos ni del placer ni del dolor, para alcanzar la ataraxia o la imperturbabilidad de ánimo. 323 a.C. muere Alejandro Magno, y su muerte señala el fin del predominio cultural y político de Grecia en el mundo antiguo. 276 a.C. nace Eratóstenes de Cirene, el primer ser humano en calcular con bastante precisión la circunferencia de la Tierra. 4 a.C. nace Jesús de Nazaret, más conocido como Jesucristo, un predicador y líder religioso judío del siglo I, y una de las figuras más influyentes de la historia, quien es considerado para el cristianismo el Hijo de Dios enviado al mundo. La influencia de esta nueva doctrina sentaría luego las bases de la civilización occidental y determinaría la historia de la filosofía durante más de 10 siglos. 100 después de Cristo nace Ptolomeo, un ciudadano romano de Egipto que propone la idea de que la Tierra es el centro del universo y que no se mueve. 121 después de Cristo nace Marco Aurelio, emperador romano conocido como el emperador filósofo, representante de la filosofía estoica, en quien parecía cumplirse aquel ideal de Platón que auguraba la felicidad de los pueblos cuando los gobernantes fueran filósofos. 150 después de Cristo, Galeno de Pérgamo realiza una investigación médica extraordinaria que no se igualará hasta el 1543. 205 después de Cristo, nace Plotino, principal representante del neoplatonismo, una corriente de pensamiento fuertemente influenciada por la filosofía platónica y que luego también influiría en el cristianismo primitivo y en los primeros filósofos de la Edad Media. 220 después de Cristo. La caída de la dinastía Han marca el fin de la China unificada y empieza el llamado periodo de desunión. En este tercer siglo ya se dan los primeros pasos para el inicio de la filosofía medieval, una historia que tendremos que dejar para otro video. Gracias a ti por llegar hasta aquí. Recuerda darle pulgar arriba a este video si te gustó, comentar, suscribirte a este canal dando clic en la campanita y compartir con todos aquellos que como tú quieren que se les siga subiendo la fiebre por el conocimiento. Seguimos pensando. Hasta la próxima, pensador.